abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendice. Somos la Iglesia de Pan de Vida y nuevamente es un gusto, un placer poder compartir la palabra de nuestro Señor contigo. Antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que tome el control de esta palabra, que sea Él el que nos instruya, el que nos revele, el que nos dé esas perlas de gran precio que están ahí en su palabra. Cierra tus ojos, dispón tu mente, tu corazón, regálale este tiempo al Señor y permite que podamos ser transformados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fiel, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor, en estos tiempos. Gracias por permitirnos seguir con vida, seguir con salud, a pesar de esta pandemia, a pesar de todo lo que se dice, de todo el estrés, de todo lo que implica esta situación. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a comprender tu palabra, Señor, y mientras lo haces, Padre, ayúdanos, Señor, a alcanzar el propósito y las bendiciones que tú tienes en tu Escritura, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Fíjese que no sé cuántos de ustedes, yo quiero pensar que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de subirnos a un juego mecánico, puede ser al carrusel o a la rueda de la fortuna o a cualquier tipo de juegos donde hay un movimiento. Y muchas veces hay personas que parece que están en un carrusel o en una rueda de la fortuna porque se suben y a pesar de que hay movimiento, a pesar de que hay cosas que están sucediendo, hay un movimiento constante, terminan en el mismo lugar, terminan bajándose donde comenzaron. Y esto no debe de ser así en las cosas de la Biblia. Es triste ver cómo muchas personas se están acomodando a no buscar el reino de Dios, a no buscar la palabra del Señor. Es verdad que estamos en un tiempo donde es difícil poder salir y estar en movimiento, es difícil y es contraproducente, tal vez le podría yo decir, exponernos a salir, a llevar la vida que llevábamos antes, pero también es importante que nosotros entendamos que dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros trabajos, ahí con las medidas de seguridad, porque es verdad, hermanos, hay muchas personas que están falleciendo, es verdad que el espíritu, ya no hay duda, ¿verdad?, de que ese virus, esa situación está al máximo aquí en nuestro país, pero también es tiempo de que nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos del Altísimo, doblemos rodillas, escudriñemos su palabra y veamos que hay promesas de Dios para que podamos salir de esta situación en victoria, que podamos proclamar y que nos podamos reunir nuevamente en nuestras iglesias como era costumbre. De ahí el nombre de esta predicación, una vida en movimiento, porque muchas personas están confundiendo este tiempo, esta recesión, esta pandemia, con cosas que tenemos que dejar de hacer en la Escritura. Es verdad que no nos estamos congregando presencialmente, pero también es verdad que hay instrumentos que estamos usando como el Zoom, como otras alternativas para poder transmitir todos los días, usted lo sabe. Hay palabra de Dios a las 12 del día, aparte hay transmisiones de la iglesia, hay transmisiones que uno mismo
hay células, hay discipulados a través de las vías de comunicación. Entonces es un tiempo donde nosotros no nos debemos de acomodar. No nos debemos de acomodar a este tiempo, sino que este tiempo es para que nosotros podamos, y quiero que quede claro, y podamos escudriñar la palabra del Señor y podamos entender su propósito, porque ¿sabe qué? Al enemigo le queda poco tiempo y él lo sabe, y sabe que nosotros estamos intercediendo, y hay muchas personas que se conforman con estar en casa, con estar, como no pueden salir al cine o no pueden ir de paseo, no pueden ir al parque, se acomodan y piensan que eso es lo bueno. Y yo le quiero decir que una vida cómoda, una vida apartada de Dios, es una vida que está en tibieza, es igual a tibieza. Y tibieza es igual a muerte espiritual. Vamos a la palabra, vamos a la primera, vamos a Apocalipsis 3, del 15 al 16, dice la palabra de Dios. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es algo difícil, hermanos, pero es un tiempo donde nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que buscar el rostro del Señor. Amén. Este es un momento de acordarnos de la palabra de Dios, y no es un momento de acomodarnos a una vida fácil, a una vida de descanso, a una vida apartados de la Escritura. Debemos vivir en un permanente despertar, en un permanente buscar de la palabra de Dios. Es un tiempo en el que estamos llamados nosotros como cristianos a buscar el rostro de Dios, a doblar rodilla, no tan solo por nuestras familias, no tan solo por nuestros seres amados, sino también por aquellos que no conocen al Señor y que necesitan de alguien que les pueda instruir y que les pueda hablar a través de los medios. Es un tiempo donde el pueblo de Dios se tiene que mover. Sofonías 1:12 dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Dice la palabra que reposan tranquilos. Significa que no les preocupa su vida espiritual, que no les preocupa su iglesia, que no les preocupa la situación por la que pudiéramos estar atravesando. El vino asentado se refiere a los sedimentos del vino que quedaban en la parte de abajo del barril, o en esos tiempos bíblicos se refería a los odres, se refería al asentamiento, esas impurezas que caían y que se asentaban hasta abajo. Y muchos cristianos no han querido aceptar al Señor, o muchos cristianos han dejado y se han conformado asentándose y echándose hacia atrás y tomando todas las cosas malas, toda la suciedad. Amén. Han permitido que se asienten en sus corazones cosas que no son verdaderas, porque es verdad que en otro tiempo estábamos en células, nos reuníamos en células presenciales, íbamos al servicio los domingos, los miércoles, célula, discipulado, y eso nos mantenía ocupados y eso nos mantenía en movimiento. Pero muchos han pensado y han dejado de congregarse, aunque sea a través de los medios, han dejado de buscar la palabra de Dios, y eso es peligroso en este tipo de tiempo, hermano. Se han dejado ensuciar sus corazones, han permitido y han ocupado esos tiempos con suciedad, con otras cosas que no edifican. Y no hay duda, hermano, de que estamos en tiempos bíblicos, no hay duda de que el Señor viene pronto, y el diablo lo sabe, y el enemigo lo sabe que le queda poco tiempo, y él tratará de llenarnos de cosas que no edifican. Es un tiempo, hermano, y perdón que te lo repita, y perdón que te lo vuelva a decir, pero es un tiempo donde debemos, como pueblo de Dios, de escudriñar la palabra. Es ahí donde podemos avanzar. Es un tiempo de tener intimidad en nuestro lugar secreto.
cerrada la puerta. Ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto, dice la Escritura, te recompensará en público. Efesios 5, del 13 al 17, dice la palabra de Dios: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Amén. Entonces tenemos que volver a las cosas de Dios. El apóstol Pablo le dice a través de la Escritura: despiértate tú que duermes. Es un tiempo de un nuevo despertar. Hemos entrado a otra dimensión, a otro mover, a otro nivel espiritual. Estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo cosas que no estábamos acostumbrados a vivir. Y son cosas negativas, porque hay cosas buenas, tiempos proféticos de parte de Dios que son buenos, agradables y perfectos para cada uno de nosotros. Entonces yo te invito, hermano, a que vuelvas al camino. Es verdad que no estamos presenciales, pero vuelve a las sendas antiguas, como dijo el Señor en Jeremías 6:16 al 17. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Amén. Hay personas que están escuchando los tiempos en los que estamos viviendo y no quieren escuchar. Hay personas que se les ha hablado y no quieren escuchar, y se les ha dicho y se les ha mostrado, y la Biblia nos manda que hay caminos que parecen rectos. Por eso dice la Escritura que busquemos los caminos antiguos. La Biblia nos habla de que hay caminos que parecen rectos, pero que su fin es perdición, pero que no todos terminan por ser buenos. Hay gente que parece que nos ama, que nos va a hacer bien, pero no siempre es así. Parecen que son buenas personas, parecen que son buenas decisiones, pero no todo lo que brilla es oro, no todo es lo que aparenta. Lo que realmente es bueno, lo que realmente es verdadero, es alineado a la palabra y al plan de Dios. Todo lo bueno está alineado a la palabra del Señor. Cuando uno está en el camino de Dios, sabe que siempre Dios va a intentar avanzar. Dios está avanzando, hermano. A pesar de que nosotros estemos aquí, Dios está avanzando. Y tú, al escuchar esta palabra, al escuchar los mensajes todos los días, al buscar en la página de Pan de Vida, al buscar palabra, al conectarte en las tardes al discipulado, a la célula, estás avanzando. ¿Por qué? Porque eso es bueno, es palabra de Dios. Y cuando estamos en el camino de Dios, sabe que Él siempre va a avanzar. Las Escrituras nos dicen que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Dios ha comenzado una buena obra. El Señor comenzó algo en ti, y te digo algo, Él la va a completar. Aunque parezca difícil, aunque parezca adverso, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Amén. Aunque parezca difícil avanzar en este tiempo, Dios va contigo. Dios estará contigo. Dios te permitirá avanzar una y otra vez. Vamos a Josué 1, del 1 al 2. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Había promesa de parte de Dios. Y este libro, hermano, este libro de Josué lo podemos definir
como un libro de continuación de Deuteronomio. Un libro donde podemos ver que Josué termina Deuteronomio y comienza con este libro de Josué. Y este libro se puede ver cómo Dios sigue avanzando. A pesar de la situación que pudiera estar viviendo el pueblo de Dios, Dios sigue avanzando a fin de concretar sus planes. Dios no se va a detener. Escuché en alguna ocasión que Dios no agarra impulso, no se echa para atrás para agarrar impulso. Dios sigue avanzando, Dios sigue estableciendo, y este movimiento divino se ve reflejado en la vida de Josué, cuando todo el pueblo estuvo en un tiempo sumamente difícil, en un tiempo, imagínense, al gran patriarca que fue Moisés, que fue el que fue usado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud después de 400 años en Egipto, y de andar 40 años en el desierto, y de estar ahí, y de guiarlos, y de orar, y de estar en la presencia de Dios, y ser el profeta, y ser el instrumento que Dios había usado para darles libertad, había muerto. Y el pueblo estaba triste, estaba angustiado, estaba preocupado porque el gran siervo había muerto, pero había un plan de parte de Dios, no terminó ahí. Es allí cuando Dios le dice a Josué que se levante y que avance, porque había un reino que conquistar, había una tierra prometida, había un plan de parte de Dios que tenían que conquistar. Y Dios es un Dios de planes y de propósitos, y Dios tiene un plan y un propósito a pesar de la situación por la que estemos atravesando el día de hoy. Hay un plan y hay un propósito. ¿Sabes qué, hermano? Te tengo que decir algo. Las tinieblas siempre pierden. Volveremos a las iglesias, y no falta mucho. Volveremos a adorar y exaltar el nombre de Dios, y veremos que nuevamente las tinieblas pierden. Cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios, que nos está moviendo, que nos está haciendo mover. Dios quiere que avancemos más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá de la pandemia, más allá de las circunstancias y de los momentos difíciles que pudiéramos estar atravesando, de las puertas que se cierran. A pesar de todo eso, Dios le dijo a Josué: levántate. Que se levantara y que cruzara el Jordán, porque había algo que hacer, había que moverse. El Señor le decía que lo que había pasado no lo tendría que limitar para poder heredar la tierra prometida. Amén. Dios tiene cosas mayores para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas poderosas cuando nosotros le entregamos nuestro corazón. El Señor te dice que todavía no ha completado su obra en ti. Si todavía estás respirando, si todavía estás moviendo, busca el reino de Dios, busca las cosas del Señor, porque Él se sigue moviendo. Y Él está a favor de tu vida, de tu ministerio, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, y todo aquello por lo cual te ha salvado y te ha transformado. Es tiempo de ponernos en marcha otra vez. Es tiempo de volver a soñar. Es tiempo de volver a creer, es tiempo de volver a agarrar la Biblia, es tiempo de que nosotros avancemos para que el Señor pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Claro que va a haber requerimientos que nosotros tenemos que hacer. Necesitamos algunos requerimientos que no tenemos que olvidar y que tenemos que poner en marcha. Tenemos que avanzar a pesar de las circunstancias. Amén. El Señor le dijo a Josué que aconteció que después de la muerte de Moisés, el siervo de Moisés tomó la estafeta. Josué tomó la estafeta y fue un pueblo que avanzó. Ellos habían visto la frontera, Cades Barnea, el río Jordán dividía la tierra prometida, y ellos habían visto las bendiciones que estaban ahí. Habían pasado, pero también por la dureza del corazón de ellos, Dios se enojó con el pueblo y anduvieron 40 años, pero llegó el momento donde tenían que entrar y heredar. Tenían que pasar. Y yo sé que estaban pasando un momento difícil. Y el Señor les dice: avancen a pesar de los problemas,
avancen a pesar de las circunstancias, avancen, no nos podemos quedar en la aflicción, no nos podemos quedar, porque ¿sabe qué, hermano? Es verdad que hay situaciones, hay pensamientos, hay cosas contrarias, incluso hay temor de salir. Pero Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tal vez haya preocupación, angustia, tribulación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Dice que va a haber aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él ya venció, Él ya triunfó, a pesar de las emociones que pudiéramos tener y del estado de ánimo. No decaigas, no te desanimes, no te detengas, no te estanques. Tenemos que apoyarnos en las promesas de Dios, tenemos que creer. Por eso les dije en un inicio que teníamos que volver a soñar, tenemos que volver a creer que el Señor sigue trabajando a tu favor. Él no ha dejado de trabajar a tu favor. Te digo algo, es una bendición que hoy puedas estar escuchando esta palabra. Eso quiere decir que el Señor está en sus planes. Eso quiere decir que el diablo no ha podido destruirte, porque el Señor es mayor, porque Él es más poderoso. Josué 1, del 3 al 4, dice la palabra de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro. Amén. Dios les había prometido la tierra prometida. Dios les había prometido un lugar donde fluía leche y miel. Un lugar que era bueno, pero tenía dueños. Y Dios les había dado el territorio en victoria. Y te digo algo, Jesús ya preparó de antemano caminos para que anduviésemos en ellos. Tenemos que caminar en los planes de Dios. Tenemos que caminar en los planes que Él ya diseñó para cada uno de nosotros. Él ya resolvió todo. Él ya tomó victoria sobre esta pandemia. Y Josué estaba en la misma situación. Josué necesitaba saber que Dios estaba avanzando. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Basado en las mismas promesas que su señor Moisés le había dado. Él había escuchado de Moisés las promesas de Dios. Las mismas palabras eran: toma la tierra, avanza, no te detengas. Pues las promesas de Dios se cumplen. Todos los días tenemos que levantarnos y anunciar y declarar que Dios está con nosotros. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, que estuvo con los mismos patriarcas, es el que está contigo. Es el que te sustenta, es el que pelea por ti, es el que levanta vallado de ángeles alrededor de tu hogar. Es el que pelea tus batallas y lo más importante, hermano, gana tus batallas. Es Cristo, es su Santo Espíritu. Y cuando hablamos de la tierra prometida en Cristo Jesús, estamos hablando en primer lugar de cosas espirituales, de la plenitud, de todo lo que encierra el conocer su palabra, el conocer a Dios. Estamos entrando a una dimensión diferente. Es verdad que estamos preocupados, pero también hay paz, hay gozo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, hermano. Esto es lo que el Señor, esto es lo que es el Señor, es la esencia de Él, es la esencia de Dios. Es volver a entender el plan y el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Hay un plan y un propósito para ti. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que tuviese comunión con Él, para que tuviera intimidad, para que lo conociera, para que caminara, para que platicara con Él. Y eso es lo que vivió Adán y Eva en un momento en el huerto del Edén. Había libertad, había autoridad de parte de Dios para ellos. Y Dios también les dio carácter y mucha autoridad sobre todo. Y le dio la capacidad de multiplicarse. Estas cosas son las que Dios quiere restaurar en nuestra vida.
Hay autoridad de parte del pueblo de Dios. Dice que somos la sal del mundo, hermanos, que somos la luz del mundo y la sal. Y la sal, hermano, evita que se pudra la sociedad. Evita que se pudra todo aquello. A pesar de todo lo que estamos viendo, nosotros seguimos orando y creyendo que el Señor nos sacará de esta nuevamente. En Josué 1:5 dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor no se ha olvidado de tu familia, hermano. El Señor no se ha olvidado de cada uno de nosotros. Seguimos creyendo que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él levanta bandera de Jehová en nuestro hogar. Seguimos creyendo que Él pelea nuestras batallas. Y vemos que hay una promesa de conocer a Dios muy cercanamente. No como una religión, no como algo que se nos ofrece lejano, sino que cada día más en la intimidad, el Señor nos ofrece su poder para que podamos avanzar y desalojar a los enemigos que ocupan nuestras promesas. La tierra de Canaán, en esa tierra prometida, donde fluía leche y miel, había gigantes, había hombres fuertes, había ejércitos estructurados, y los enemigos que ocupaban la promesa en ese momento eran los cananeos, los heteos, los jebuseos. Era un pueblo poderoso. Había murallas, había ejército, había gigantes. Y no podemos tener miedo e inseguridad. No podemos estar temblando ante esos enemigos que parecen formidables. No podemos estar pensando que seremos derrotados por ellos cuando llegue. Hoy puede haber, en ese tiempo eran este tipo de ejércitos, y hoy pueden ser los miedos. Hoy puede ser la inseguridad, el temor. Hoy puede ser la pandemia, etc. En ese momento el pueblo tenía que entrar y pelear, sabiendo que no iban a ser derrotados porque peleaban con Dios, que no peleaban en sus fuerzas, sino que peleaban con la fuerza de Dios. Iban a estar ellos guardados en toda situación. En cada momento hay batallas, hermano. Vivimos una batalla constante. Y hay un poder sobrenatural que nos guía, sabiendo que nosotros estamos protegidos, estamos guardados. Claro, no tentemos al Señor, como dice la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que guardarnos. Aunque quisiéramos constantemente, hay personas que quieren regresar. Hay personas incluso que tienen diabetes, pero necesitan de la palabra de Dios. Y me han dicho que quieren volver a la iglesia. Y no es recomendable, pero tendrán que tomar su decisión cuando volvamos, con todas las medidas de seguridad. Amén. Hay milagros alrededor de ti, iglesia. Hay milagros alrededor de ti, hermano, que no te das cuenta, que todos los días pasan. Hay milagros sucediendo, milagros de sanidad. Hay una guerra que se lucha alrededor de ti. Y el Señor sigue peleando. Ha enviado a sus ángeles, que son portadores del fuego, que son grandes en batalla, cubriendo tu vida, tu familia, tu hogar, incluso familiares y amigos que por conocerte están cubiertos. Dios está con nosotros, porque la palabra lo dice. Dios pelea nuestras batallas porque la palabra lo dice. Tenemos que agarrarnos de esas promesas. Dice la palabra que no nos dejará ni nos desamparará. Él es Dios. Y sus ángeles que nos cuidan y nos protegen, que pelean a favor nuestro, que pelean por nuestra tierra. Amén. Dios nos ha entregado una tierra. Y la tierra es nuestra casa, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro hogar, nuestra vida. La victoria en cada área ya fue concedida, hermano, por el Señor. Y aunque el diablo se levante, y aunque el diablo grite y vocifere, y todo eso, te tengo que decir que tendrá que salir huyendo, porque la palabra dice que nadie te podrá hacer frente. Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, yo le digo ahí donde usted se encuentre, hermana o hermano, diga nada, y nada os dañará.
Es un versículo que tenemos que agarrar como estandarte. Esto es algo que nuestro Señor Jesucristo delegó, que nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones, y son serpientes y escorpiones son una representación de demonios. Y por si fuera poco dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada te dañará. Amén. Entonces tenemos que estar confiados en que el Señor pelea nuestras batallas. Y cuando el pueblo de Israel estaba entrando en la tierra prometida, los habitantes de Canaán eran paganos. Le pedían a sus imágenes, a Cera y a todos esos dioses que tenían ellos. En el libro de Levítico lo encontramos que esas personas, cuando entró el pueblo de Dios a la tierra prometida, enterraban o guardaban sus imágenes dentro de las paredes que eran de barro. Los guardaban, los escondían dentro de esas paredes de barro a sus ídolos para que los protegieran. Pero te digo algo, cuando el pueblo de Dios entró a esa tierra que había sido prometida de parte de Dios, no hubo santo, no hubo imagen, no hubo brujo, no hubo hechicero que pudieran detener el poder de Dios. Y es un tiempo donde nosotros tenemos que clamar la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Pisaron la tierra y fueron derrotados. No había nada que pudiera resistirse al poder de Dios. Entonces, hermano, no tengamos miedo, porque mira, ayer escuchaba yo a alguien que decía, me duele la cabeza, ¿no será esto de la pandemia? Y hay una psicosis en la ciudad, hay una psicosis incluso en nuestros familiares. Hay una cosa que estamos preocupados por todo aquello que está pasando con esto de la pandemia. Es tiempo de levantarnos, hermano, es tiempo de creer, porque más grande es el que está con nosotros. Dios es quien nos da la victoria y quien nos da el poder para resistir, para aguantar, pero también para avanzar. No estés pensando cosas negativas, porque te digo algo, si lo estás pensando una y otra vez puede venir. Con la caída de Adán y Eva, la autoridad, lo que había diseñado Dios para sus hijos, para su creación, fue entregado, esa autoridad, ese dominio, ese reino sobre lo creado fue concedido al diablo. Lo que hizo Moisés al desobedecer fue entregarle ese reino, esa cosa hermosa que Dios había diseñado para el ser humano, que no moriría, que no hubiera pecado, se le entregó a Satanás. Y usted conoce que a partir de ahí empezó la premiación. Hubo maldición con Adán, por la desobediencia de Adán. Entonces, Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, el reino lo tenía Satanás. Y fue tentado después de 40 días y después de 40 noches de ayunar de nuestro Señor Jesucristo. El diablo se le apareció y le dijo, si postrado me adorares, yo te daré todas estas riquezas, te daré todos estos reinos. Le estaba diciendo, mira qué hermosos los reinos y yo te los daré. ¿Sabe por qué? Porque eran de él, le pertenecían, porque Adán se los había entregado con la desobediencia. Pero Jesús le dijo en Mateo 4:10, dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Jesús lo batió, hermanos. Jesús no le dice, usted ve el versículo, Jesús no le dice, no tienes el reino. Jesús sabía que por un tiempo ese reino le pertenecía al enemigo. Era un momento, era temporal. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, cuando fue sepultado y resucitó al tercer día, las llaves le fueron entregadas. Cuando dijo consumado es, cuando estaba en la cruz y dijo consumado es, y dice la Biblia que la tierra tembló. Y Jesucristo dice que estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, estuvo en el infierno, hermanos. Y luego se levantó de la muerte y resucitó y las llaves le fueron entregadas. Entonces hay poder para los que seguimos a Jesús. Tenemos que avanzar si creemos en las promesas de Dios.
El poder de Dios nos va a ayudar a enfrentar toda clase de crisis y toda clase de adversidad, porque es justamente ese poder el que nos fortalece, es justamente la palabra y ese poder lo que nos levanta. Necesitamos avanzar hacia los planes que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Te tienes que esforzar, hermano, te tienes que mover, te tienes que levantar y tienes que ser valiente. Josué 1:6 al 7 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Así es que camina, hermano, confiado de que el Señor está contigo. Si caminas ese camino guiado en la palabra de Dios, y si te esfuerzas y eres valiente de levantarte de madrugada a buscar al Rey, si eres valiente para escudriñar la palabra, si eres valiente, porque se necesita valentía, hermano, para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra dice, la misma palabra dice de ella misma que es una espada de doble filo, y te expones a que te corte y penetre hasta partir los tuétanos. Él va a dar fuerzas cuando estés cansado, te va a ayudar, te va a levantar cuando sientas que te caes y te llevará a la meta. Cuando te quieran atacar, el Señor peleará por ti, así como lo hizo cuando el pueblo de Israel era atacado. La promesa venía a ellos. ¿Saben a quiénes atacaban los enemigos del pueblo de Dios? ¿Sabe a cuáles eran las personas del pueblo de Dios que eran atacadas? A los que se cansaban, a los que iban hasta atrás, a los que se rezagaban, a los que no les importaba estar en intimidad, no les importaba estar cerca de los hermanos, a los rezagados, a los que se quedaban, a los que se cansaban. ¿Y sabes qué? Tal vez hoy estás cansado porque no te has alimentado de la palabra de Dios. Los enemigos de los israelitas en esa época eran los amalecistas y se dedicaban a atacar a los que se quedaban atrás. Se dedicaban a atacar a los débiles. Y el Señor por eso nos hace tanto énfasis en las fuerzas. El Señor por eso nos dice que no nos cansemos, que no desmayemos, que Él es el que nos da las fuerzas espirituales. ¿Y cómo puedo obtener esas fuerzas? ¿Cómo podemos nutrirnos de esas fuerzas espirituales, de esa comunión? A fuerza viene, hermanos, por varios lados. Por ejemplo, cuando tú te expones a una predicación. La fuerza viene cuando tú vas y tienes comunión con Dios. La fuerza viene, esa fuerza espiritual viene cuando tú lees su palabra y meditas en ella. Su palabra viene cuando llegará el tiempo cuando nos congreguemos y te expongas a la palabra de Dios y adores al Señor. Las fuerzas vienen las fuerzas no vienen cuando nos quedamos solos, cuando decimos que estamos mal, cuando no vamos a la iglesia. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que estás diciendo. No te quedes del otro lado del Jordán, no te quedes del otro lado del río. Cuando los levitas pisaron la orilla del río, las aguas se detuvieron. Ellos llevaban el arca sobre sus hombros y las aguas se abrieron y se detuvieron. Yo te quiero decir algo, ellos tenían preocupación porque había un pueblo que había nacido en el desierto, había crecido en el desierto y no sabían nadar. Pero cuando los levitas pusieron los pies sobre la orilla del río, las aguas se detuvieron y todo el pueblo pasó en seco a la tierra prometida, a la tierra de la abundancia, a la tierra donde Dios había prometido. Pero había que obedecer. Amén. Josué 1:8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano,
tienes que meditar en la palabra de Dios. Es un tiempo donde estamos en casa, es un tiempo donde no nos podemos congregar. Ha habido personas que quieren ir a orar a los hospitales y no es tiempo de eso, es tiempo de meditar, es tiempo de fortalecernos en su palabra, es tiempo de buscar intimidad con Él, es tiempo de que el Señor quiere que tenga respeto por sus mandamientos y respeto por sus consejos, de lo que Él te habló, de lo que Él te dijo. Esa es la clave para poder disfrutar de esa abundancia y poder superar esos obstáculos que enfrentó en el desierto. Amén. Ellos sufrieron en el desierto, pero era tiempo de conquistar. Y uno de los personajes que a mí me llama la atención era un hombre que se llamaba Caleb. Era un hombre que, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que estuvo 40 años en el desierto, a su edad de 85 años, porque fue uno de los dos que entraron a la tierra prometida, que no fue de la generación anterior, tenía ganas de seguir conquistando, tenía ganas de seguir avanzando, tenía ganas de seguir estableciendo el reino de Dios. Josué 14, del 6 al 13, dice la palabra de Dios: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea. Cades Barnea era la tierra, era la frontera tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en heredad perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Amén. Entonces, hermano, yo quiero rescatar algo de esto. Ya empiezo a terminar. Caleb tenía 85 años y fue a que le dieran su herencia. Pero lo que me llama la atención es en el versículo 12, que dice que ahí habitaban los anaseos. Allí habitaban los gigantes, los hombres de guerra, los más fuertes de ese tiempo. Y este hombre tenía 85 años y dice: si Jehová estuviere conmigo, tal vez los echaré. Estaba lleno de juventud, estaba lleno de ganas de seguir sirviendo al Señor, porque tenía las fuerzas del Altísimo. Pidió que le dieran su heredad. No pidió lo fácil, no pidió llanuras, no pidió el monte de Hebrón, donde habitaban los más fuertes, los más grandes. Así es que, hermano, aprendamos a seguir y a consagrarnos al Señor. No te canses, hermano, no te quedes atrás, no te duermas, como dicen, no te duermas en tus laureles, no te quedes solo. Busca de Dios, busca de su presencia, porque si tú te apartas de Él, cosas malas pueden venir. Es tiempo de decidir avanzar, es un tiempo de no mirar atrás, es un tiempo de avanzar, es un tiempo de creer que el Señor nos está esperando, es un tiempo de no bajar los brazos a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se dice,
Si hay una puerta que se cierra, el Señor habrá otra. Si hay cosas que se están poniendo difíciles, es tiempo de doblar rodilla. Y también hay tiempos de volver a agarrar las sendas antiguas. Él es quien nos acompaña a cada paso. Confiemos en que Dios y en su poder. Confiemos en que Dios tiene el control de nuestras vidas. No permitas que las circunstancias nublen tu visión de la promesa que Dios ha hecho para ti y para tu familia. Es hora de confiar en la palabra de Dios. Es hora de levantarse. Es hora de hacer altar en familiar. Es hora de avanzar en fe. Es hora de escudriñar su palabra. Termino con esto, hermanos. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Yo quiero orar por ti, hermano. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ti, Señor. Tal vez pudiéramos estarnos rezagando, Señor. Pudiéramos estarnos quedando en la comodidad, pudiéramos estar haciendo otras cosas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Hoy avanzamos, Señor. Hoy nos levantamos, Padre del cielo, y desechamos todo ese asentamiento, Señor, como en el vino cuando se asienta lo que no sirve, Señor, y quitamos toda mugre, Señor, por estar estancados, Señor. Padre, sabemos que todo aquello que permanece estático se pudiera llenar de polvo, se pudiera llenar de telarañas. Padre, hoy nos sacudimos, Señor, en el nombre de Jesús, y nos levantamos, Padre, y avanzamos en tu escritura, y avanzamos. Señor, sabemos, amado Dios del cielo, que nos darás la oportunidad de volver a congregarnos y adorarte presencialmente, como dice tu palabra, Señor, que nos congreguemos, Señor, y te adoraremos y te exaltaremos, Señor. Tú lo has mandado, Señor, que nos esforcemos y que seamos valientes, Padre. Yo bendigo a todo el pueblo de Pan de Vida, Señor. Bendigo a tus hijos, Señor. Bendigo sus familias, bendigo sus trabajos, Señor. Bendigo a cada uno de tus siervos, Señor. Bendigo a todos los que predican, Señor. Bendigo a mi pastor, Señor. Bendigo, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones. Dios les guarde. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará.
Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue